Continuamos con este primer módulo referido al Libertador Simón Bolívar, biografía de un revolucionario, con una última sesión que va a abarcar un periodo comprendido entre los años 1820 y 1830. Recordemos que en la sesión anterior estuvimos cerrando con la victoriosa campaña sobre la Nueva Granada, la liberación del virreinato que comandó el libertador Simón Bolívar, y lo que fue el inicio de la organización de las fuerzas patriotas, del posicionamiento del ejército republicano y del trazado de una estrategia para la liberación de Venezuela. El año 1820, en este sentido, puede estar lejos del espectro del avance de las fuerzas militares. Una característica fundamental fue la firma de dos tratados entre la República de Colombia y el Reino Español, el Tratado de Armisticio y el Tratado de Regularización de la Guerra, el 25 y 26 de noviembre de 1820. Ese es quizás el hecho más representativo de ese año. Además, el día 27 de noviembre ocurrió otro evento de suma importancia porque fue el primer encuentro entre Bolívar y el jefe realista Pablo Morillo. A principios de 1820, Bolívar está en los llanos, en enero, encargando a Antonio José de Sucre la compra de armamento en las islas del Caribe, en San Tomás. A los 2 meses vemos a Bolívar en Bogotá. De Bogotá pasa luego en el mes de marzo, finales del mes de marzo, revista por las tropas en Cúcuta y finalmente establece su comando en San Cristóbal. Este año, estamos hablando del mes de abril, este año es en julio, después que él se establece en San Cristóbal, que Bolívar recibe las primeras comunicaciones del general Miguel de la Torre, segundo al mando de las fuerzas realistas en Venezuela. Tenía que ver esta comunicación, bueno, con un llamado y con una propuesta de suspensión de las hostilidades, respondiendo precisamente a principios de ese año el rey Fernando VII se había dirigido a las colonias, a lo que él consideraba sus colonias, aún sus colonias en América, para solicitarles que juraran, prestasen juramento a la Constitución de Cádiz y en sí mismo se unieran de nuevo al reino español. Fernando VII, por supuesto, desconociendo en absoluto las raíces de la revolución independentista y sobre todo el estado de maduración de las fuerzas revolucionarias. Estaba viviendo España una revolución en sí misma. Desde principios de año en Cádiz se habían sublevado numerosos contingentes armados que venían a América, y esta sublevación desencadenó una revolución política, la revolución liberal. Significa esto que el reino deja de ser detentado exclusivamente, o el gobierno exclusivamente, por el rey, y empieza a establecerse nuevas formas a través de las cortes, de las diputaciones y por supuesto bajo una constitución. La constitución que pide Fernando VII que juren los americanos en 1820 fue la constitución que promulgó el gobierno español en 1812. Así que tenemos un gran desfase histórico por parte de España y como punto positivo el inicio de un proceso de negociación al que se llega después en esos días que mencionamos. Es importante porque se reconoce en sí mismo la existencia de Colombia como una república al sentarse el reino español a negociar y a firmar este tratado, y porque además el Tratado de Regularización de la Guerra representa en sí un referente de lo que es el derecho internacional americano y el derecho internacional humanitario. Este tratado específico de regularización de la guerra fue propuesto por los patriotas, por Bolívar y por Sucre principalmente, que estuvo a cargo de este proceso de negociación acompañando al Libertador. Con este episodio se
Se deja entonces a un lado la guerra a muerte decretada en 1813 y se avanza entonces hacia lo que es el desarrollo de una propuesta de resolución pacífica del conflicto que había iniciado 10 años atrás. El año 1821 Bolívar lo encontramos en Bogotá. Eh, Está sobre todo enfocado en este año en, en lograr que la República de Colombia garantice la protección de los pueblos que en el sur proclamaban su independencia, pero también sucede un episodio importantísimo que es la proclamación de la independencia de la provincia de Maracaibo el 28 de enero y la incorporación de esta provincia que desde 1810 había permanecido fiel a la corona a la República de Colombia. Así que esto se toma como básicamente un punto de protesta para Miguel de la Torre, que quien ya encabezaba las fuerzas realistas en Venezuela, debido a que ya para ese momento Pablo Morillo había pedido finalmente, se le había concedido finalmente el relevo y quedaba a cargo de esta responsabilidad Miguel de la Torre. Eh, Miguel de la Torre protesta y asume que este movimiento, que esta declaratoria violenta los términos del tratado suscrito en Trujillo, pero tanto Bolívar como Urdaneta discuten esta postura porque precisamente en Trujillo se había acordado que se le iba a dar acogida a quienes fueran desertores, independientemente de cualquier bando. Brillantemente Urdaneta le dice a la Torre en ese año que así como el tratado estipula dar protección a un desertor, bueno, ¿cómo no darlo a todo un pueblo, a toda una provincia si así se los pide? Entonces, este episodio va generando tensión. Bolívar comienza a solicitar a la Torre una reconsideración y una renegociación del tratado, buscando la paz. Bolívar en ese año, en un documento señala que no se trataba de destruir al enemigo, se trataba, la guerra era de desarmarlo. Buscaba la forma Bolívar de la paz, pero también desarrollando estrategias. Estrategias de la toma de Venezuela. Era importantísimo mantener entonces los dos enfoques. Es así como el 28 de abril se inician las operaciones militares, no hay respuesta positiva de parte de las autoridades españolas y tenemos entonces al Libertador en campaña, en una campaña que involucra varias regiones del país, tanto del oriente del país, desde Barcelona, se activa José Francisco Bermúdez, desde los Andes, el coronel José de la Cruz Carrillo, desde el occidente tenemos a Rafael Urdaneta, desde los llanos, desde el sur de los llanos, a José Antonio Páez y Bolívar con la Guardia, el ejército del Libertador, que se concentra finalmente a principios de junio en la ciudad de San Carlos, que es el espacio escogido para la batalla, celebrar la batalla. Es el campo que está más cercano al mayor contingente armado de los patriotas que en los llanos. Facilitó muchísimo la movilización del ejército desde Apure hasta San Carlos, y esa fue una de las razones por las que ese campo se escoge. La victoria en Carabobo entonces viene a determinar la liberación de Venezuela ese 24 de junio de 1821. Tenemos como un antecedente importantísimo mencionar la liberación de Coro el 3 de mayo a cargo de Josefa Camejo. Luego llegan las fuerzas de Urdaneta y refuerzan esa acción revolucionaria. Y en este año también es importante la instalación del Congreso de Cúcuta, el primer Congreso Constituyente de la República de Colombia, que había sido creado en la Ley Fundamental de 1819. En agosto de ese año, el 30 de agosto, se promulga la primera Constitución de la República de Colombia, conocida también historiográficamente como la Gran Colombia. Tenemos entonces que el año 1821 es un año de una
consolidación territorial a través de la gran victoria militar, pero también del fortalecimiento institucional con una nueva constitución. Podemos decir que en los planes de Bolívar en este año se mantiene entonces vigente la idea de continuar la campaña militar al sur. Bolívar en agosto, el 23 de agosto, escribe a José de San Martín, el líder patriota argentino, anunciándole la victoria en Carabobo y cómo está dispuesta la República de Colombia a poner a disposición sus fuerzas militares para colaborar con la liberación del continente. Bolívar llega a Maracaibo el 30 de agosto, pero ya tiene la idea de marchar hacia el sur. Es nombrado en septiembre como presidente de la República de Colombia y bueno, ya a finales de ese año, de 1821, ordena a Sucre que marche hacia Quito y a Manuel Valdés, el general Manuel Valdés también tiene la responsabilidad de dirigirse hacia el sur con el ejército. Bolívar cierra el año marchando hacia Popayán y con la determinación de garantizar que tanto Quito como Guayaquil pertenezcan no solamente al conjunto de pueblos libres del Imperio Español, sino también a la nación colombiana. Recordemos que la República de Colombia reúne los territorios del antiguo Virreinato de la Nueva Granada, que es actualmente el territorio de Panamá, de Venezuela, de Colombia y de Ecuador. El año 1822, Bolívar, bueno, ya desde muy temprano en el año, en enero, da instrucciones muy precisas sobre las acciones militares que debería tener Sucre en Guayaquil, con más de 2000 soldados a su orden. Y Bolívar empieza a desarrollar la movilización hacia el sur a través de la vía de Pasto. Se logra ocupar las zonas de Pasto después de la batalla de Bomboná, el 7 de abril de 1822, que libera el paso desde Bogotá hacia el sur, hacia Quito, aunque la región de Pasto continúa en lucha, en resistencia, una región caracterizada por su fuerte influencia y su fuerte compromiso con la causa del rey Fernando VII. Seguidamente, otra batalla que ya consolida la liberación de Quito es la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822. Tenemos así que en 1822 se abre camino al sur. Bolívar llega finalmente a Quito el 16 de junio de ese año, donde conoce a Manuela Sáenz por primera vez, la ve y comparten en una recepción que le hacen al Libertador en esta ciudad. Bolívar después, otro punto de interés era la provincia de Guayaquil, que también ya había declarado su independencia, y sobre la provincia de Guayaquil habían, digamos, ciertos intereses de Perú, por una parte, y representando a Perú, de los intereses peruanos, se encontraba José de San Martín, quien, como sabemos, además de liderar la campaña por los Andes que liberó a Chile, contribuyó a la liberación y a la declaración de independencia de Perú en agosto de 1821. El protector del Perú, así fue nombrado, libertador y protector del Perú, José de San Martín. Bolívar y San Martín se reúnen en Guayaquil en una entrevista histórica entre el 26 y el 27 de julio de ese año, y finalmente tras esa reunión sale la decisión que Guayaquil seguirá perteneciendo a la República de Colombia y que ambos ejércitos estarán dispuestos a colaborar en conjunto para un proyecto en el que coincidían ambos libertadores. La unión de todas los pueblos en lucha contra el imperialismo era una de las claves para lograr la victoria. Es importante señalar que ese año cierra con las expectativas que tiene Bolívar de mantener y de aunar los lazos
a través de propuestas diplomáticas. Y hay un tratado de unión, liga y confederación que se firma el 21 de octubre de 1822 con la República de Chile, entre la República de Colombia y la República de Chile. Un paso importantísimo entre la propuesta de relaciones internacionales y de unión que lleva a cabo el Libertador. 1823 Bolívar finalmente llega a Guayaquil. En este conjunto de propuestas de relaciones internacionales se firma un acuerdo, un tratado de amistad y de alianza entre Colombia y Argentina el 8 de marzo. Bolívar anuncia al gobierno peruano que se encuentra en crisis en este momento, que está dispuesto a colaborar con el envío de tropas para garantizar la paz. Se encontraban divididas el nuevo gobierno entre los representantes del Congreso y el presidente. En ese momento, José de la Riva Agüero, quien es considerado el primer presidente del Perú, estaba muy discutido luego de una serie de fracasos militares y se encontraba en franca contradicción con el Congreso de esa naciente república. Bolívar en abril recibe finalmente al comisionado del presidente peruano, quienes lo invitan a dirigir la guerra en Perú, e incluso al mes siguiente el Congreso peruano eleva una invitación formal al Libertador. Con todos estos elementos, Bolívar solo espera la autorización del Congreso de Colombia. Recordemos que el Bolívar tiene una autorización para ejercer funciones como presidente mientras está en campaña, pero dependían sus movimientos del legislativo. No era Bolívar una autoridad única, sino que había un juego institucional, un juego democrático, en donde era importantísimo mantener esos canales regulares. Finalmente, el 2 de agosto, Bolívar recibe la autorización del Congreso de Colombia para avanzar hacia Perú, y ya el 1 de septiembre está llegando al puerto del Callao, que queda muy cerca de la ciudad de Lima. Ese mismo año, la República de Colombia, en octubre, a principios de octubre, firma otro convenio de alianza y de unión, esta vez con México. México se había independizado en 1821, pero no bajo una forma republicana, sino manteniendo a la monarquía. Y aún así se firma un tratado de alianza este año, donde ya, bueno, ese proyecto monárquico viene decayendo. Finalmente, Bolívar, en ese mismo mes de octubre de 1823, envía a Daniel Florén Soliari como representante diplomático ante Chile, sobre todo para coordinar las estrategias militares conjuntas para una campaña final que ya se está preveyendo, sabiendo que en Perú se reunían las principales fuerzas que tenían los realistas en el continente americano. El año cierra con un episodio bastante difícil, porque el presidente José de la Riva Agüero finalmente no presta la colaboración debida a Bolívar una vez que Bolívar llega llamado por el Congreso, y entra en negociaciones directas con el virrey peruano José de la Serna. Es de esta forma que este año cierra con una gran traición que va a elevar mucho más el nivel de conflictividad que atraviesa el territorio peruano para lo que va a ser el preludio de su liberación. El año 1824 es un año crucial. Bolívar comienza ese año enfermo en Pativilca. Fiebres, delirios profundos, muchas preocupaciones alrededor de la salud del Libertador, pueden leerse en los testimonios de ese año. En ese contexto, un nuevo presidente asume, José Bernardo Torre Tagle, Marqués Torre Tagle, y Bolívar insiste en la necesidad de garantizar
el acopio de los suficientes armamentos, municiones y además tropas para el ejército, porque la amenaza española era muy grande en el territorio español. En esos momentos de fiebres, en esos momentos de conflictos, de crisis profunda, hay un episodio que se suele recordar muchísimo. Bolívar es visitado en Pativilca por Joaquín Mosquera, quien es un diplomático, el representante diplomático de Colombia entre Chile, Buenos Aires y Perú. Y al saber toda la situación, Mosquera le pregunta a Bolívar, bueno, Libertador, ante todo, ¿qué hacer? Y es cuando Bolívar dice, en el peor de las circunstancias, triunfar, le responde. ¿Qué piensa hacer? Triunfar. Y ahí en adelante comienzan unas cadenas de triunfos de verdad bastante representativas. Ya a comienzos de febrero, Torre Tagle había entrado en francas negociaciones con el virrey de la Serna, otra traición de las autoridades españolas, de las autoridades peruanas. Así que Bolívar decide establecer gobierno en Trujillo y organizar una campaña ya definitiva para la liberación de este territorio. En este contexto, en julio recibe Bolívar un gran revés porque el Congreso colombiano decide suspender todas sus facultades extraordinarias para dirigir la guerra. Así que Bolívar no deja de ser el jefe del ejército en este momento y él delega esta responsabilidad eventualmente en Antonio José de Sucre. En adelante se tienen victorias importantísimas. La victoria en la batalla de Junín del 6 de agosto de 1824, y lo que va a ser definitivamente la victoria final en el campo de Ayacucho, que dirige Antonio José de Sucre, y a partir de entonces es conocido como el Gran Mariscal de Ayacucho. Salvo algunos reductos que quedan en el Callao y por supuesto los contingentes que mantiene España en Cuba y en Puerto Rico, a partir del 9 de diciembre de 1824 no existe una presencia contundente, un dominio hegemónico español en lo político y en lo militar en América. Esto es un punto importantísimo. Bolívar cierra el año 1824 reiterando, enviando su renuncia como presidente al Senado de Colombia. Ya lo había hecho en julio de ese año, pero no había sido aceptada. Esto es una constante en los años que van a seguir. Cuando abrimos el año 1825, Bolívar se encuentra entonces establecido en el Perú. Se encarga sobre todo comenzar el año en un proceso de negociación que arranca con un decreto que emite indultos a aquellos patriotas desertores. Hay muchas reformas que Bolívar decreta en estos meses, en estos primeros meses de 1825. Por ejemplo, establece en Perú la Sociedad Económica Amantes del País, decreta la creación de escuelas normales en las capitales de cada uno de los departamentos peruanos y también una dirección de minería en cada uno de los departamentos. En este contexto, el Congreso peruano da un voto de gracia a Perú, da un voto de gracia al Libertador, que ya había sido nombrado dictador del Perú por el Congreso en febrero de 1824. Tenía plenas facultades para poder actuar en lo político y en lo militar. Debemos acotar también que en este contexto, para el 12 de febrero de 1825, el Congreso peruano decreta rendir honores al Libertador y se le da una suerte de donación de 1.000.000 de pesos. El Libertador rechaza este dinero que para la época era una verdadera fortuna,
y pide que sea orientado a la formación a las escuelas de instrucción en los distintos puntos de la República de Colombia. En el 1825 vuelve a recibir un oficio el Libertador de parte del Congreso peruano rechazando su renuncia. Bolívar ya creía que su labor, tanto política como militar, luego sobre todo de la victoria en la batalla de Ayacucho, estaba finalizada. Pero aún así está comprometido con la organización del gobierno y sobre todo con dejar algunas bases establecidas para lo que va a ser la organización futura de estas naciones. Bolívar, un punto muy importante en este contexto, Bolívar emite un decreto en mayo en el que autoriza a la creación de un nuevo estado en la provincia del Alto Perú, una provincia que luego, el 6 de agosto de ese año, en conmemoración de un aniversario más, el primer aniversario de la batalla de Junín, se declara como una república independiente que lleva el nombre de la República de Bolívar, después conocida como la República de Bolivia. En este contexto, Bolívar emite decretos de repartición de tierras entre los pueblos indígenas, de la eliminación de tributos y de servicios obligatorios eh, para los indígenas y la creación de colegios de niñas y demás decretos relacionados con la instrucción pública. Finalmente, bueno, este año cierra con la visita de Bolívar a Potosí y lo que viene a ser la preparación de su regreso a Lima, que se consolida ya en 1826. Bolívar se instala en la capital peruana. En esta ocasión lo acompaña Manuel Sáenz a principios de 1826, y algo va a marcar este año. Es la insistencia de muchísimos de sus allegados, de Libertador, de figuras políticas, de jefes políticos, militares, en que Bolívar considere la opción de adoptar la monarquía. Y así como lo hizo Napoleón en 1804, autoproclamarse rey. Bolívar le contesta una carta, en este sentido le contesta una carta a Páez, donde le dice: el título de libertador es superior a todos lo que ha recibido el orgullo humano. Esto es del marzo de 1826. Bolívar está muy resuelto que no es la monarquía la opción. No es precisamente como él ve la organización de las nuevas repúblicas. Ahora, pasa parte de su tiempo Bolívar en estos meses enviando instrucciones y propuestas alrededor de un hecho muy importante que va a tener lugar en 1826, que es la instalación del Congreso Anfictiónico de Panamá, que anunció Bolívar en su momento en la Carta de Jamaica en 1815. Este congreso, esta primera reunión de su tipo en América, se instala el 22 de junio en la ciudad de Panamá. Participan representantes de México, representantes de las Provincias Unidas de Centroamérica, y participan representantes de Colombia y también representantes de Perú. Sesionarán hasta el 15 de julio estos diputados, y de acá uno de los puntos de acuerdo sería la firma de un tratado de unión, liga y confederación entre estas naciones. Bolívar finalmente resuelve regresar a Venezuela, regresar a Colombia. Hay muchos rumores y muchas noticias sobre los problemas que existen entre Francisco de Paula Santander, quien es el jefe del departamento de Cundinamarca de Colombia, y José Antonio Páez, el jefe del departamento de Venezuela. Han ocurrido muchos desencuentros, hay acusaciones de abusos
acusaciones contra Páez de abusos durante un proceso de recluta en 1826, tanto de las autoridades civiles, la Intendencia de Caracas, a la sede central del gobierno en Bogotá. Así que ante estos reclamos y otras consideraciones, las autoridades de Bogotá, de Colombia, de la capital, piden a Páez que se apersone. Hay una resistencia y finalmente se le despoja a Páez de todo mando. Todo esto está sucediendo mientras Bolívar se encuentra en Perú y se fraccionan muchísimo las relaciones entre Páez y Santander. Páez resuelve desconocer al gobierno de Colombia y comienza un proceso verdaderamente insurreccional, separatista, conocido tradicionalmente en la historiografía como la Cociata. En este contexto Bolívar parte hacia Quito, desde el puerto del Callao en septiembre de 1826 y finalmente, bueno, él escribe en un momento a Santander a finales de ese año que su intención es, conoce muy bien las intenciones separatistas de Páez y su intención es dejar el gobierno e irse al extranjero. En esta situación está el Libertador a finales de 1826. Aún así, consigue un éxito enorme. Llega a Bogotá en noviembre, a principios de noviembre, y el 19 de noviembre se aprueba un proyecto de constitución para Bolivia, un proyecto de constitución que es redactado por el Libertador, que comenzó a redactar en 1825 y que presente que finalmente se propone como carta magna en esta nueva nación. También se aprueba una nueva constitución en Perú a principios de diciembre y ya para el 12 de diciembre Bolívar se encuentra en las tierras venezolanas. A principios de 1827 tenemos a Bolívar entonces en Venezuela. Ha decretado una amnistía con todos los involucrados con el movimiento separatista. Incluso en una proclama pública del 1 de enero ratifica a Páez al mando de Venezuela y solicita su reconocimiento como presidente de la República. Finalmente se encuentra con Páez el 4 de enero de ese año y entran juntos a Caracas el 12 de enero de 1827. Bolívar va a regresar a Venezuela y se va a encargar de algunos temas administrativos relacionados con sus propiedades. Recordemos que Bolívar no está en Venezuela desde 1821, finales de 1821. Ha pasado cerca de 6 años fuera, y también se encarga, sobre todo presta muchísima atención a la Universidad de Caracas, a su reorganización, a su modernización. Aquí tiene muchísimo que ver José María Vargas, quien se queda encargado de esta gran responsabilidad. Hay entonces una visión de la universidad como un elemento de la república que se construye durante la estadía de Bolívar acá. Un hecho representativo, Bolívar en una carta del 16 de marzo ya rompe relaciones con Santander. Las ofensas y la oposición y la campaña en contra de Bolívar que lideraba Santander ya era demasiado, digamos, descarada. Había una postura abierta en contra de Bolívar y Bolívar decide romper relaciones con él. Y en adelante se queda hasta el mes de septiembre en Caracas, sale rumbo a La Guaira para regresar a Bogotá. Tiene además otro elemento representativo de esta época, la relación que establece Bolívar con su hermana. Recupera una relación que nunca había perdido, pero que presencialmente no había tenido la oportunidad. Hay muchas también inquietudes de Bolívar con resolver temas relacionados con sus propiedades y con también atender problemas de su familia más cercana. A esto se dedica en estos años. En 1828 Bolívar
Estamos en un momento político durísimo, muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, se subleva desde principios del año, se subleva desde Cartagena José Prudencio Padilla, uno de los generales que fue clave, perdón, uno de los almirantes que fue clave en la batalla naval del lago de Maracaibo, del 24 de julio de 1823. Este, y además de esto, se está en la organización del Congreso Constituyente, la Asamblea Constituyente que conocemos como la Convención de Ocaña, que se instala en abril. En este contexto ya hay unas fuerzas políticas santanderistas, que son separatistas, que no apoyan el proyecto de la Unión Colombiana, y que además son abiertamente federales, y sobre todo rechazan el proyecto de la constitución que Bolívar ha redactado y que ha propuesto para Bolivia. La discusión en esta asamblea constituyente era, bueno, la discusión alrededor de la pertenencia, la vigencia de la constitución de Cúcuta de 1821. Finalmente, bueno, la convención llega a su fin en junio, el 10 de junio, no se llega a un acuerdo. Bolívar decide emitir un decreto el 27 de agosto de 1828, asumiendo plenos poderes. Disuelve la vicepresidencia de la República, que era ocupada por Santander, y se convoca a la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional para enero de 1830. En este contexto, donde están los ánimos muy caldeados, muchísima tensión política, los detractores del Libertador, capitaneados por Santander, organizan el atentado del 25 de septiembre de 1828, mientras Bolívar está en el Palacio de San Carlos. Se salva por la intervención de Manuela Sáenz, que a partir de entonces es conocida como la Libertadora del Libertador. En adelante, bueno, Bolívar, a pesar de este episodio, le perdona la muerte, le condena la pena de muerte a Santander, uno de los autores intelectuales de este atentado. Eso ocurre los meses siguientes, el 10 de noviembre, y finalmente emite el 24 de diciembre un decreto donde se llama a ese nuevo Congreso Constituyente para que se instale en enero de 1830. El año 1829 está asignado por el conflicto interno en Perú y las pretensiones de Perú de la invasión a Bolivia. Bolívar vuelve en su campaña al sur en marzo de este año. Se va de Quito a Guayaquil, que se encuentra amenazada por las fuerzas peruanas. Finalmente se resuelve, luego de la batalla del Portete de Tarqui, se resuelve un armisticio entre Perú y Colombia el 26 de junio de 1829. Bolívar revela el estado de las cosas en una carta del 5 de agosto a un representante diplomático británico llamado Patricio Campbell, donde además de todo insiste Bolívar que algo que está sobre el tapete, que él adversa la instalación de un sistema monárquico en América, en estos pueblos. Eso es parte de lo que continúa siendo la opinión política y, como no, la exigencia que se le hace al Libertador. Esta postura se hace oficial finalmente el 18 de diciembre de 1829, cuando Bolívar desaprueba el proyecto monárquico en una nota al ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. Vemos que el año 1830 Bolívar está a principios de 1830 en Bogotá, ya muy disminuido, muy agotado. Hay signos evidentes de su aquejamiento de salud. Bolívar el 27 de abril envía un mensaje, presenta un mensaje al Congreso que se había instalado en enero, el Congreso Admirable, llamó al Congreso Admirable y ratifica su renuncia al mando. Finalmente, el Libertador se retira de Bogotá
mayo, el 8 de mayo de 1830, rumbo a Cartagena de Indias. Tenía algún proyecto Bolívar de abandonar la República de Colombia, restablecer fuerzas en el extranjero, quizás. Un episodio que de verdad devasta anímicamente al Libertador es el asesinato de Antonio José de Sucre. El 4 de junio tuvo lugar en Berruecos. Bolívar se entera un mes después, el 1 de julio, y al recibir la noticia en el escrito donde responde a esta noticia, Bolívar lanza una frase muy representativa. Es cuando dice: se ha derramado la sangre del Abel de Colombia. No había ya opciones de que el proyecto bolivariano pudiera estar en pie. Recordemos que también Sucre había sufrido en 1828 mucha resistencia, incluso un atentado a su vida en Bolivia. Habían ya los elementos separatistas tanto en Colombia como en Venezuela como en Ecuador, que hacían imposible ese sueño de unión, esa práctica de la unión que ya se había hecho desde 1819 en adelante, que se había construido. Bolívar muy grave de salud, lo encontramos muy grave de salud en octubre de 1830. El 8 de noviembre llega a Barranquilla, es trasladado a Barranquilla y finalmente se instalan él y una comitiva el 6 de diciembre de 1830 en la Quinta San Pedro Alejandrino. 4 días después dicta su última proclama, donde llama a la unión, al cese de los partidos de la unión. Al día siguiente firma su testamento y finalmente el padre de la patria fallece el 17 de diciembre de 1830. Así cerramos un gran repaso cronológico por esta biografía de un revolucionario, biografía del libertador Simón Bolívar. Cerramos este primer módulo y quedamos sobre todo con la gran responsabilidad de, en estos momentos que hemos examinado, evaluar los contextos históricos, los discursos políticos y sobre todo los elementos que componen la doctrina de la revolución bolivariana, que el comandante Chávez ha hecho posible desde su victoria electoral en diciembre de 1998, que está plasmada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, y que sigue en curso con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de mantener entonces a Bolívar como una línea estratégica de estudio, de consulta y de construcción histórica. Muchas gracias.